¿Sabías que la religión más extendida del mundo occidental se basa en una de las manipulaciones históricas más exitosas de todos los tiempos? Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo y revelará cómo un simple predicador judío del siglo I se convirtió en la base de una institución de poder global que domina el mundo desde hace 2 milenios. Jesús de Nazaret jamás predicó el cristianismo. Esta afirmación, que puede sonar revolucionaria e incluso blasfema para millones de personas, está respaldada por décadas de investigación histórica, arqueológica y textual que nos permite ver más allá de 2000 años de dogma religioso institucionalizado. La realidad es que el cristianismo, tal como lo conocemos hoy, fue diseñado y construido por Pablo de Tarso, un hombre que nunca conoció a Jesús personalmente, pero que se convirtió en el verdadero arquitecto de lo que eventualmente se transformaría en la religión más poderosa de Occidente. Pero ¿cómo es posible que alguien que jamás caminó con el Maestro haya terminado definiendo su mensaje para las generaciones futuras? ¿Cómo pudo un ex perseguidor de los primeros seguidores de Jesús convertirse en la autoridad máxima sobre sus enseñanzas? Y más importante aún, ¿por qué las iglesias modernas enseñan las doctrinas de Pablo como si fueran las palabras auténticas de Jesús? Para entender esta transformación extraordinaria, necesitamos viajar al siglo I de nuestra era, a la Palestina ocupada por Roma, donde un joven rabino judío llamado Yeshua ben Yosef comenzó a predicar un mensaje revolucionario que amenazaba tanto al establishment religioso judío como al poder imperial romano. Pero su mensaje no tenía nada que ver con fundar una nueva religión mundial, establecer iglesias o crear dogmas teológicos complejos. Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como judío. Esta simple realidad, que debería ser obvia pero que ha sido oscurecida por siglos de reinterpretación cristiana, es fundamental para entender lo que realmente enseñó y por qué su mensaje original fue tan radical para su época. Jesús no se veía a sí mismo como el fundador de una nueva fe, sino como un reformador dentro de la tradición judía, siguiendo la línea profética de figuras como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero ¿qué predicaba exactamente este rabino itinerante que preocupaba tanto a las autoridades de su tiempo? Su mensaje central giraba alrededor del concepto del reino de Dios o Malkut Hashem en hebreo. Sin embargo, este reino no era un concepto etéreo o espiritual sobre la vida después de la muerte, como posteriormente lo interpretaría Pablo y las iglesias cristianas. Para Jesús y sus contemporáneos judíos, el reino de Dios era una realidad político-social concreta, un mundo transformado donde la justicia divina se manifestaría aquí en la tierra, donde los pobres serían consolados, donde los poderosos serían derribados de sus tronos, y donde la paz y la equidad reinarían entre los pueblos. Este mensaje era profundamente revolucionario en el contexto de la Palestina del siglo I, ocupada por una potencia imperial que mantenía su control a través de la opresión económica, militar y cultural. Jesús predicaba en las sinagogas, en las plazas de los pueblos, junto al mar de Galilea, dirigiéndose exclusivamente a audiencias judías en arameo y hebreo. Sus parábolas, sus enseñanzas, sus referencias culturales, todo estaba profundamente arraigado en la tradición judía de su tiempo. ¿Acaso encontramos en los evangelios más antiguos alguna indicación de que Jesús pretendiera establecer templos o iglesias? ¿Habló alguna vez de crear un clero especializado o una jerarquía religiosa institucional? La evidencia histórica es clara. Jesús operaba dentro de las estructuras existentes del judaísmo del Segundo Templo. Enseñaba en las sinagogas, observaba las festividades judías, citaba las escrituras hebreas y mantenía las tradiciones de su pueblo.
Sus discípulos más cercanos eran pescadores, artesanos, incluso un recaudador de impuestos, todos judíos de Galilea y Judea. Entre ellos había mujeres que desempeñaban roles importantes en su movimiento, algo que era poco común en la sociedad patriarcal de la época, pero que reflejaba la naturaleza igualitaria y revolucionaria de su mensaje. María Magdalena, Susana, Juana, Marta y María de Betania no eran simplemente seguidoras pasivas, sino participantes activas en el movimiento de Jesús. Pero ¿qué pasó después de su muerte? Aquí es donde la historia toma un giro decisivo que cambiaría el curso de la civilización occidental. Después de la crucifixión, los discípulos originales de Jesús, encabezados por su hermano Santiago y por Pedro, formaron una comunidad en Jerusalén que continuó operando dentro del marco del judaísmo. Estos primeros seguidores nunca se llamaron a sí mismos cristianos, un término que no aparecería hasta décadas después. Se veían como judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías prometido, pero seguían observando la ley mosaica, circuncidando a sus hijos varones, celebrando las festividades judías y adorando en el templo de Jerusalén. Esta comunidad primitiva, conocida por los historiadores como judío-cristianos o nazarenos, preservaba las enseñanzas auténticas de Jesús dentro del contexto cultural y religioso en el que habían sido concebidas. Para ellos, el mensaje de Jesús era la culminación de la tradición profética judía, no el comienzo de algo completamente diferente. Pero entonces apareció Saulo de Tarso. Saulo, quien más tarde adoptaría el nombre romano Pablo, era un personaje completamente diferente a los discípulos originales de Jesús. Ciudadano romano de nacimiento, educado en la diáspora judía de Tarso, en la actual Turquía, formado en las escuelas filosóficas helenísticas, además de en la tradición farisea, Pablo tenía una perspectiva cosmopolita que contrastaba dramáticamente con la de los pescadores galileos que habían caminado con Jesús. Pero ¿por qué este judío helenizado de la diáspora, que había sido un perseguidor activo de los seguidores de Jesús, se convirtió súbitamente en el promotor más ardiente de la nueva fe? La narrativa tradicional habla de una experiencia mística en el camino a Damasco, donde supuestamente Jesús se le apareció en una visión y lo convirtió instantáneamente. Sin embargo, un análisis crítico de este evento revela inconsistencias significativas en los relatos bíblicos y sugiere motivaciones más complejas. Pablo era un hombre ambicioso e inteligente que reconoció en el movimiento de Jesús una oportunidad única. Vio el potencial de transformar lo que era esencialmente un movimiento de reforma judía en algo mucho más grande. Una religión universal que pudiera competir con los cultos mistéricos grecorromanos y expandirse por todo el imperio. Pero para lograr esta transformación, Pablo necesitaba hacer cambios fundamentales al mensaje original. Necesitaba hacerlo atractivo para las masas de gentiles que poblaban las ciudades del Imperio Romano, personas que no tenían conexión cultural o religiosa con el judaísmo y que encontrarían incomprensibles o irrelevantes muchas de las enseñanzas específicamente judías de Jesús. ¿Y cómo logró Pablo esta transformación radical? Primero, eliminó sistemáticamente los elementos específicamente judíos del mensaje. La circuncisión, fundamental en el judaísmo, fue declarada innecesaria. Las leyes dietarias fueron abolidas. La observancia del Sabbat fue transferida al domingo, alineándose con las prácticas solares del paganismo romano. Las festividades judías fueron reemplazadas por celebraciones que incorporaban elementos de las tradiciones paganas existentes. Pero el cambio más radical fue teológico. Pablo transformó a Jesús de un maestro judío y Mesías prometido en una figura divina que había existido desde antes de la creación del mundo. Introdujo conceptos completamente ajenos al judaísmo, como la encarnación divina, el sacrificio redentor y la salvación por fe
en lugar de por obras justas. Estas ideas, familiares en las religiones mistéricas de la época, como el mitraísmo y los cultos dionisíacos, resonaban con las audiencias gentiles, pero representaban una desviación radical de todo lo que Jesús había enseñado. ¿Acaso Jesús alguna vez se proclamó como Dios encarnado? Habló de su muerte como un sacrificio cósmico por los pecados de la humanidad, enseñó que la fe en Él era el único camino hacia la salvación. Un examen cuidadoso de los evangelios más antiguos revela que estas doctrinas centrales del cristianismo paulino están completamente ausentes de las enseñanzas auténticas de Jesús. El Jesús histórico predicaba el arrepentimiento, la justicia social, el amor al prójimo y la construcción del reino de Dios en la tierra. Pablo predicó la salvación individual del alma, la justificación por la fe y la esperanza de recompensas en el más allá. Son mensajes fundamentalmente diferentes, dirigidos a audiencias completamente diferentes, con propósitos completamente diferentes. Pero ¿por qué esta diferencia es importante? Porque revela la verdadera naturaleza de la transformación que Pablo operó en el mensaje original. Mientras Jesús predicaba un evangelio de transformación social y justicia terrenal, Pablo creó un sistema de creencias que mantenía el status quo social mientras prometía recompensas espirituales futuras. Los conflictos entre Pablo y los apóstoles originales, documentados en sus propias cartas, revelan la profundidad de estas diferencias. Pedro, Santiago y los otros que habían conocido a Jesús personalmente resistieron sistemáticamente las innovaciones teológicas de Pablo. Veían en sus enseñanzas una traición al mensaje auténtico del Maestro. Pero ¿por qué prevalecieron las enseñanzas de Pablo sobre las de los apóstoles que habían caminado con Jesús? La respuesta está en la política y la estrategia. Pablo tenía ventajas significativas. Era ciudadano romano, hablaba griego fluidamente, entendía la cultura helenística y tenía conexiones en las principales ciudades del imperio. Más importante aún, su versión del mensaje era políticamente útil para las autoridades romanas. El mensaje de Pablo promovía la obediencia a las autoridades establecidas. En sus cartas, exhorta repetidamente a los creyentes a someterse a los gobiernos, a obedecer a los amos, si eran esclavos, a aceptar las estructuras sociales existentes. Este no era el mensaje revolucionario de Jesús, que había desafiado a los poderosos y proclamado la liberación de los oprimidos. ¿Por qué Pablo promovía esta conformidad social? Porque entendía que un movimiento revolucionario sería rápidamente suprimido por las autoridades romanas, mientras que una religión que promoviera la obediencia civil y la esperanza de recompensas en el más allá sería tolerada e incluso fomentada como herramienta de control social. Las cartas auténticas de Pablo revelan esta estrategia claramente. Instruye a los esclavos a obedecer a sus amos con temor y temblor, a las mujeres a permanecer en silencio en las iglesias, a todos los creyentes a pagar sus impuestos y respetar las autoridades civiles. Estas enseñanzas crearon un sistema religioso perfectamente compatible con el mantenimiento del orden imperial romano. Pero, ¿cómo se convirtió esta versión modificada del mensaje en el cristianismo oficial? El proceso tomó varios siglos e involucró una serie de desarrollos políticos y religiosos que consolidaron el poder de las comunidades paulinas sobre las tradiciones judío-cristianas originales. Primero, la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 EC debilitó significativamente a la comunidad madre dirigida por Santiago. Los centros de poder religioso se trasladaron a las ciudades gentiles donde las comunidades paulinas ya estaban establecidas: Roma, Antioquía, Alejandría, Constantinopla. Segundo,
Las persecuciones esporádicas de los cristianos durante los primeros 3 siglos afectaron desproporcionadamente a las comunidades judío-cristianas, que tenían menos recursos y conexiones políticas que sus contrapartes gentiles. Las comunidades paulinas, con su mensaje de obediencia civil y su membresía entre las clases medias urbanas del imperio, tenían mejores posibilidades de supervivencia. Tercero, y más crucialmente, el emperador Constantino vio en el cristianismo paulino una herramienta política perfecta para unificar y controlar su imperio diverso. Cuando legalizó el cristianismo en el 313 EC y posteriormente lo favoreció como religión de Estado, no lo hizo por convicción espiritual, sino por utilidad política. ¿Qué tipo de religión necesitaba un emperador para controlar un imperio multicultural y multiétnico? Una que promoviera la obediencia a las autoridades, que canalizara las energías revolucionarias hacia esperanzas ultraterrenas, que creara jerarquías institucionales que reflejaran las estructuras de poder imperial, y que fuera lo suficientemente flexible como para absorber e incorporar las tradiciones locales sin perder su mensaje central de control. El cristianismo paulino cumplía todos estos requisitos perfectamente. Sus doctrinas de obediencia civil, salvación individual, jerarquía eclesiástica y universalidad lo convertían en la religión ideal para un imperio que necesitaba cohesión ideológica sin revolución social. Los grandes concilios ecuménicos de los siglos IV y V no fueron reuniones espirituales, sino eventos políticos donde se decidió qué versión del cristianismo sería la ortodoxa o correcta. El Concilio de Nicea en 325 EC, convocado y presidido por el emperador Constantino, estableció doctrinas que habrían sido incomprensibles para el Jesús histórico, pero que eran necesarias para la versión imperial del cristianismo. ¿Qué pasó con las comunidades que preservaban versiones más auténticas del mensaje de Jesús? Fueron sistemáticamente marginadas, perseguidas y eventualmente eliminadas. Los judío-cristianos, los gnósticos, los ebionitas y otros grupos que mantenían elementos del mensaje original fueron declarados herejes y sus textos fueron destruidos. Esta eliminación de las alternativas no fue accidental, sino sistemática. Una vez que el cristianismo paulino se convirtió en la religión oficial del imperio, se inició una campaña deliberada para suprimir cualquier versión del mensaje que pudiera competir con la narrativa oficial. ¿Por qué era tan importante eliminar estas alternativas? Porque muchas de ellas preservaban tradiciones que contradecían elementos fundamentales de la teología paulina. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría espiritual, más que como un sacrificio redentor. Las tradiciones judío-cristianas mantenían su mensaje dentro del contexto judío original. Estas versiones alternativas revelaban la naturaleza construida y artificial del cristianismo ortodoxo. La construcción del canon bíblico fue otro paso crucial en este proceso de control doctrinal. ¿Quién decidió cuáles evangelios y cartas serían incluidos en la Biblia cristiana y cuáles serían rechazados? ¿Bajo qué criterios se tomaron estas decisiones? ¿Qué nos dicen los textos excluidos sobre las versiones alternativas del mensaje de Jesús? El proceso de canonización se extendió por varios siglos y estuvo fuertemente influenciado por consideraciones políticas, además de teológicas. Los textos que apoyaban la estructura de poder emergente de la Iglesia institucional fueron favorecidos, mientras que aquellos que promovían el acceso directo a la experiencia espiritual o que cuestionaban las jerarquías establecidas fueron rechazados. El resultado fue una colección de textos que presentaba una versión altamente editada y políticamente útil del cristianismo primitivo. Las cartas de Pablo ocuparon un lugar central, mientras que textos que preservaban tradiciones más antiguas
y posiblemente más auténticas, fueron relegados al estatus de apócrifos o directamente destruidos. ¿Qué revelan los descubrimientos arqueológicos modernos sobre este proceso? Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, nos dan una ventana única al mundo religioso en el que vivió Jesús. Estos textos, escritos por una comunidad judía contemporánea a Jesús, muestran la diversidad de creencias y prácticas dentro del judaísmo del siglo I y confirman que el mensaje de Jesús encajaba perfectamente dentro de este contexto judío. Los evangelios de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, preservan tradiciones cristianas alternativas que fueron suprimidas por la Iglesia Ortodoxa. Muchos de estos textos presentan versiones del mensaje de Jesús que son significativamente diferentes de la narrativa canónica y que a menudo están más cerca del contexto judío original. Estos descubrimientos arqueológicos confirman lo que los estudiosos críticos han argumentado durante décadas: que el cristianismo ortodoxo representa solo una de las muchas interpretaciones del mensaje de Jesús que existieron en los primeros siglos, y que esta interpretación particular prevaleció debido a factores políticos más que a su autenticidad histórica. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de esta transformación del mensaje original? La historia de los últimos 2 milenios nos proporciona una respuesta clara y perturbadora. El cristianismo institucional se convirtió en una de las fuerzas más poderosas de control social en la historia humana, justificando sistemas de opresión, guerra, esclavitud y desigualdad que habrían horrorizado al Jesús histórico. Las cruzadas representan quizás el ejemplo más dramático de esta contradicción. ¿Cómo pudo el mensaje de un hombre que dijo «ama a tus enemigos» ser usado para justificar siglos de guerra santa contra musulmanes, judíos y herejes cristianos? ¿Cómo pudo el príncipe de la paz convertirse en el estandarte de ejércitos conquistadores? La respuesta está en la transformación que Pablo operó en el mensaje original. Al cambiar el foco de la transformación social terrenal a la salvación espiritual individual, al crear doctrinas de ortodoxia que debían ser defendidas contra los infieles, al establecer jerarquías institucionales que concentraban poder religioso y político, Pablo creó las condiciones ideológicas que hicieron posibles las cruzadas. La Inquisición representa otro ejemplo de cómo el cristianismo institucional se alejó completamente del mensaje de Jesús. Puede imaginarse al Jesús histórico que comía con publicanos y pecadores, que perdonaba a la mujer adúltera, que predicaba misericordia y compasión, aprobando la tortura sistemática y el asesinato de herejes. Sin embargo, la Inquisición fue la expresión lógica de un sistema religioso obsesionado con la ortodoxia doctrinal más que con la práctica ética. Pablo había establecido el precedente al anatemizar a aquellos que predicaran un evangelio diferente al suyo, creando una mentalidad de exclusión y persecución que eventualmente se institucionalizaría en los tribunales inquisitoriales. ¿Y qué decir de la justificación cristiana de la esclavitud? Durante siglos, las iglesias cristianas utilizaron los escritos de Pablo para defender uno de los sistemas más brutales de explotación humana en la historia. Las enseñanzas paulinas sobre la obediencia de los esclavos a sus amos fueron citadas repetidamente para mantener millones de seres humanos en bondage. Este uso de la religión para justificar la opresión habría sido imposible con el mensaje original de Jesús, que consistentemente defendía a los marginados y oprimidos. Pero las modificaciones de Pablo hicieron posible esta perversión del mensaje, creando un sistema de creencias que podía ser usado tanto para consolar a los oprimidos como para justificar a los opresores. ¿Cómo afectó esta transformación a las mujeres?
Jesús había tratado a las mujeres como iguales, había incluido discípulas en su círculo íntimo, había desafiado las normas patriarcales de su sociedad. Pero Pablo estableció reglas estrictas sobre el silencio de las mujeres en las iglesias, su subordinación a los hombres, su exclusión del liderazgo religioso. Estas enseñanzas paulinas crearon una tradición milenaria de opresión religiosa de las mujeres que continúa hasta el día de hoy en muchas iglesias cristianas. ¿Es esto lo que Jesús habría querido? ¿O es otra evidencia de cómo su mensaje fue distorsionado para servir a estructuras de poder patriarcales? El control de la sexualidad representa otra área donde el cristianismo institucional se alejó dramáticamente del mensaje original. La obsesión cristiana con el celibato, la culpa sexual y el control del cuerpo proviene directamente de las enseñanzas de Pablo, no de Jesús. Esta imposición ha causado traumas psicológicos masivos a lo largo de la historia, alejándose completamente de la visión holística y positiva de la vida que caracterizaba al Jesús histórico. ¿Por qué Pablo introdujo estas actitudes negativas hacia la sexualidad? Parte de la respuesta está en su trasfondo cultural helenístico, donde las filosofías dualistas que separaban el espíritu del cuerpo eran comunes. Pero también reflejaba una estrategia de control. Una población sexualmente reprimida y llena de culpa es más fácil de manipular y controlar. A medida que el cristianismo institucional se consolidó como la religión oficial del Imperio Romano, y posteriormente de Europa, desarrolló técnicas cada vez más sofisticadas de control mental y social. La culpa sistemática, la dependencia emocional de la institución, la supresión del pensamiento crítico, la amenaza de castigo eterno, todas estas técnicas fueron refinadas durante siglos para crear poblaciones dóciles y obedientes. ¿Cómo habría reaccionado Jesús ante la acumulación masiva de riqueza y poder por parte de las instituciones que afirman representarlo? El Vaticano, con sus tesoros incalculables, sus palacios ornamentados, su estructura jerárquica de poder, representa fielmente el mensaje de un hombre que no tenía dónde reclinar su cabeza. La contradicción es tan obvia que resulta asombroso que haya sido ignorada durante tanto tiempo. Pero esta es la naturaleza del control religioso exitoso. Hace que las contradicciones más flagrantes parezcan normales e incluso virtuosas. Durante siglos, la Iglesia cristiana se opuso sistemáticamente al avance científico y intelectual que pudiera cuestionar su narrativa de control. Galileo, Darwin y muchos otros fueron perseguidos por descubrir verdades que contradecían las afirmaciones religiosas basadas en las distorsiones paulinas del mensaje original. ¿Por qué una institución que afirma seguir al camino, la verdad y la vida se opuso tan consistentemente a la búsqueda de la verdad? Porque la verdad histórica y científica amenazaba las construcciones teológicas artificiales sobre las que se basaba su poder. Sin embargo, a lo largo de la historia, también han existido movimientos que intentaron regresar al mensaje original de Jesús. Los valdenses en los Alpes, los cátaros en el sur de Francia, ciertos sectores del protestantismo primitivo. Todos estos grupos intentaron distinguir entre las enseñanzas auténticas de Jesús y las elaboraciones institucionales posteriores. ¿Qué pasó con estos movimientos reformistas? La mayoría fueron brutalmente suprimidos por representar una amenaza al poder establecido. Su existencia y su destino demuestran tanto la posibilidad de recuperar el mensaje auténtico como la determinación de las instituciones establecidas de prevenir esta recuperación. Ahora, en el siglo XXI, tenemos oportunidades sin precedentes para examinar críticamente los orígenes del cristianismo. Los avances en arqueología, historia, análisis textual y ciencias sociales
nos permiten ver a través de 2 milenios de manipulación institucional y acercarnos al Jesús histórico y su mensaje auténtico. ¿Qué encontramos cuando eliminamos las capas de dogma paulino y nos acercamos al mensaje original? Encontramos un llamado poderoso y eternamente relevante a la justicia social, a la transformación de las estructuras de opresión, al cuidado de los marginados y vulnerables, a la construcción de una sociedad basada en la compasión y la equidad. Este mensaje sigue siendo tan revolucionario hoy como lo fue hace 2000 años. La diferencia es que ahora tenemos las herramientas intelectuales para distinguir entre el mensaje auténtico y las distorsiones que lo han ocultado durante tanto tiempo. La separación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe no es un ejercicio académico abstracto, sino una liberación práctica con implicaciones profundas para cómo vivimos y organizamos nuestras sociedades. Cuando recuperamos el mensaje auténtico de justicia social y transformación terrenal, liberamos un poder revolucionario que había sido canalizado hacia la obediencia y la conformidad. ¿Significa esto que toda espiritualidad o búsqueda de significado trascendente es ilegítima? Absolutamente no. Significa que podemos buscar lo sagrado sin someternos a instituciones manipuladoras que han distorsionado el mensaje original para servir a sus propios intereses de poder. Es posible vivir una vida espiritual profunda y significativa sin aceptar las construcciones teológicas artificiales del cristianismo paulino. El acceso directo a la experiencia espiritual, la responsabilidad ética personal, la búsqueda de justicia social. Estos elementos del mensaje original pueden ser recuperados y vividos auténticamente en el mundo moderno. ¿Qué implica esta recuperación para las instituciones cristianas existentes? Implica un llamado radical a la reforma y la autenticidad. Las iglesias que realmente quieren seguir a Jesús necesitan examinar honestamente cuáles de sus enseñanzas provienen del maestro histórico y cuáles son construcciones posteriores diseñadas para el control social. Muchas iglesias modernas ya han comenzado este proceso, enfatizando la justicia social, la igualdad, la compasión práctica por encima de las doctrinas teológicas abstractas. Estos desarrollos representan un retorno, consciente o inconsciente, hacia el mensaje original de Jesús, pero la liberación completa requiere algo más que reforma institucional. Requiere el reconocimiento individual de que tenemos el poder y la responsabilidad de distinguir entre la verdad histórica y las construcciones de control, entre el mensaje auténtico de liberación y las distorsiones de dominación. El conocimiento es liberación, y el conocimiento que has adquirido aquí te da el poder de elegir conscientemente. Puedes seguir aceptando las narrativas institucionales que han controlado el pensamiento occidental durante 2 milenios, o puedes abrazar la verdad histórica y vivir según los principios auténticos de justicia y compasión que Jesús realmente enseñó. Esta no es una elección que deba tomarse a la ligera. Las implicaciones son profundas tanto a nivel personal como social. Pero es una elección que finalmente está disponible gracias a los avances en nuestro conocimiento histórico y nuestras herramientas críticas de análisis. La humanidad está en un momento único donde podemos ver claramente cómo los mensajes de liberación pueden ser transformados en herramientas de opresión, cómo las instituciones religiosas pueden traicionar los ideales sobre los que afirman estar fundadas, y cómo la verdad histórica puede ser recuperada incluso después de siglos de ocultamiento. ¿Qué tipo de mundo podríamos crear si recuperáramos y aplicáramos el mensaje auténtico de Jesús? Un mundo donde la justicia social fuera prioritaria sobre la acumulación de poder institucional, donde la compasión práctica fuera más importante que la ortodoxia doctrinal, donde la transformación de las estructuras de opresión fuera vista como un imperativo espiritual.
Este no es un sueño utópico, sino una posibilidad práctica. El mensaje original de Jesús proporcionaba exactamente este tipo de programa de transformación social. Fue solo cuando este mensaje fue distorsionado y canalizado hacia la obediencia institucional que perdió su poder revolucionario. Ahora que entendemos cómo ocurrió esta distorsión, tenemos la oportunidad de revertirla. No necesitamos instituciones religiosas para validar nuestra espiritualidad o dictarnos nuestras creencias. No necesitamos intermediarios entre nosotros y lo sagrado. No necesitamos aceptar construcciones teológicas que sirven al poder más que a la verdad. Pero, ¿qué podemos hacer concretamente con este conocimiento? Primero, podemos liberarnos del miedo y la culpa que han sido usados durante siglos para controlarnos. El miedo al infierno, la culpa por la sexualidad natural, la dependencia emocional de instituciones religiosas, todos estos elementos de control pierden su poder cuando entendemos su origen histórico y su propósito manipulador. Segundo, podemos recuperar la responsabilidad ética personal que es central al mensaje auténtico de Jesús. En lugar de depender de instituciones para decirnos qué está bien y qué está mal, podemos aplicar los principios simples pero profundos de compasión, justicia y amor al prójimo que caracterizan las enseñanzas originales. Tercero, podemos trabajar activamente por la transformación social que Jesús predicó. En lugar de esperar recompensas en el más allá, podemos comprometernos con la creación del reino de Dios aquí en la tierra. Una sociedad justa, equitativa y compasiva. ¿Es posible que instituciones religiosas establecidas se opongan a esta recuperación del mensaje auténtico? Por supuesto. Las instituciones de poder siempre resisten los cambios que amenazan su autoridad, pero la verdad tiene su propio poder, y una vez que es conocida y comprendida ampliamente, se vuelve difícil de suprimir. Estamos viviendo en una época de acceso sin precedentes a la información histórica y las herramientas críticas de análisis. Los descubrimientos arqueológicos continúan revelando nuevos aspectos del mundo en que vivió Jesús. Los estudios comparativos de religiones iluminan las influencias que moldearon el cristianismo posterior. Los análisis textuales críticos revelan las capas de edición y reinterpretación que separaron el mensaje original de sus versiones institucionalizadas. Todo esto significa que la verdad sobre los orígenes del cristianismo ya no puede ser monopolizada por instituciones que tienen intereses creados en mantener las narrativas tradicionales. La democratización del conocimiento hace posible que cualquier persona interesada pueda acceder a las herramientas necesarias para examinar críticamente estas cuestiones fundamentales. ¿Qué tipo de espiritualidad emerge cuando nos liberamos de las construcciones institucionales y regresamos al mensaje original? Una espiritualidad de responsabilidad personal, justicia social, compasión práctica y transformación terrenal. Una espiritualidad que ve lo sagrado en la lucha por un mundo mejor, no en la escapatoria de este mundo hacia recompensas celestiales. Esta es la espiritualidad que Jesús realmente enseñó, y es una espiritualidad que puede transformar no solo vidas individuales, sino sociedades enteras. Es una espiritualidad que no necesita instituciones para validarla, clero para interpretarla, o dogmas para limitarla. La recuperación del mensaje auténtico de Jesús no es solo una cuestión de interés histórico o académico, es una cuestión de liberación humana. Durante 2 milenios, uno de los mensajes más poderosos de transformación social en la historia humana ha sido distorsionado y usado para propósitos completamente opuestos a su intención original. Ahora tenemos la oportunidad de corregir esta distorsión histórica masiva y recuperar el poder revolucionario del mensaje original.
Esto no requiere fe ciega o aceptación de dogmas institucionales. Solo requiere la voluntad de examinar la evidencia histórica honestamente y la valentía de vivir según las conclusiones a las que esa evidencia nos lleva. El mensaje de Jesús de Nazaret, el mensaje auténtico de justicia social, compasión práctica y transformación terrenal, sigue siendo tan relevante y poderoso hoy como lo fue hace 2000 años. La diferencia es que ahora podemos distinguirlo de las distorsiones que lo han ocultado durante tanto tiempo. Esta distinción no es solo liberación intelectual, sino liberación práctica. Nos libera del control institucional, de la culpa manipuladora, del miedo artificialmente inducido. Nos devuelve la responsabilidad personal y el poder de transformación que son nuestros por derecho. Más importante aún, nos reconecta con un mensaje de esperanza real basado en la posibilidad de transformación terrenal más que en promesas ultraterrenas. El reino de Dios que Jesús predicó no era una escapatoria de este mundo, sino su transformación en un lugar de justicia, paz y compasión. Esta visión sigue siendo posible. De hecho, es más posible ahora que nunca, porque tenemos tanto las herramientas para entender el mensaje auténtico como los recursos para implementarlo en una escala global. La pregunta no es si esta transformación es posible, sino si tenemos la voluntad de liberarnos de 2 milenios de condicionamiento institucional y abrazar la verdad liberadora que siempre ha estado disponible para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar. El Jesús histórico nos ofrece no solo un ejemplo de vida auténtica, sino un programa práctico para la transformación social. Pablo de Tarso nos ofrece un sistema de control religioso diseñado para mantener las estructuras de poder existentes. La elección entre estos dos mensajes no es solo una cuestión de preferencia personal, sino una decisión sobre qué tipo de mundo queremos crear y habitar. Es una decisión sobre si valoramos más la verdad o la conformidad, la liberación o el control, la transformación o la preservación del status quo. Ahora que conoces la diferencia, la elección es tuya. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? Son las 5 de la tarde en Buenos Aires, las 2 de la tarde en México o tal vez las 11 de la noche en Madrid. No importa la hora ni el lugar, porque lo que vamos a revelar trasciende fronteras geográficas y temporales. Esta es una historia que ha moldeado la civilización occidental durante 2 milenios, y es hora de que conozcas la verdad completa. Antes de continuar, si estás viendo desde tu celular, toca esa pantalla y dale me gusta ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que más personas descubran esta información crucial que las instituciones de poder han mantenido oculta durante siglos. Y cuando termines de ver, comparte este contenido con al menos un amigo que necesite conocer la realidad detrás del mayor engaño religioso de la historia. Hemos desenmascarado cómo Pablo de Tarso transformó el mensaje revolucionario de Jesús en una herramienta de control social. Pero ahora necesitamos entender algo aún más perturbador: cómo esta manipulación fue diseñada específicamente para dominar las masas del Imperio Romano, y cómo se convirtió en el modelo perfecto para el control poblacional que siguen usando los poderosos hasta el día de hoy. Imagínate por un momento que eres un emperador romano del siglo I. Gobiernas un territorio que se extiende desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el Sahara. Bajo tu dominio viven decenas de millones de personas que hablan diferentes idiomas, practican diferentes religiones, mantienen diferentes tradiciones culturales. ¿Cómo mantienes unido y controlado un imperio tan diverso sin tener los medios de comunicación masiva o las fuerzas policiales modernas? La respuesta romana tradicional había sido la fuerza bruta combinada con cierta tolerancia religiosa.
Mientras los pueblos conquistados pagaran sus impuestos y no se rebelaran, podían mantener sus dioses y costumbres locales. Pero para el siglo I de nuestra era, este sistema estaba mostrando grietas peligrosas. Las revueltas judías, las insurrecciones en Galia, los conflictos tribales en Germania, todos indicaban que la mera fuerza militar no era suficiente para mantener la cohesión imperial a largo plazo. ¿Qué necesitaba entonces el imperio? Una ideología unificadora que pudiera ser adoptada por pueblos diversos, sin amenazar los intereses fundamentales del poder romano. Algo que prometiera esperanza a las masas oprimidas sin incitarlas a la revolución real. Un sistema de creencias que canalizara las energías potencialmente destructivas hacia objetivos inofensivos para el orden establecido. El genio de Pablo de Tarso fue reconocer exactamente esta necesidad imperial y desarrollar un producto religioso que la satisficiera perfectamente. Pero ¿cómo sabía Pablo qué necesitaba el imperio? La respuesta está en su biografía, que revela conexiones mucho más profundas con las estructuras de poder romano de lo que la narrativa tradicional admite. Pablo no era simplemente un judío de la diáspora que tuvo una experiencia mística en el camino a Damasco. Era un ciudadano romano por derecho de nacimiento, algo extremadamente raro y privilegiado en esa época. Solo las familias más ricas y políticamente conectadas podían obtener la ciudadanía romana en las provincias orientales. Esto significa que Pablo pertenecía a la élite colaboradora que ayudaba a Roma a mantener el control sobre los territorios conquistados. Su ciudad natal, Tarso, era un centro administrativo y comercial crucial, la capital de la provincia romana de Cilicia. Los ciudadanos romanos de Tarso no eran víctimas del imperialismo romano, sino beneficiarios de él. Formaban parte del aparato de control que extraía riqueza de las poblaciones locales para enviarla a Roma. ¿Cómo afectó este trasfondo privilegiado la manera en que Pablo entendió y reformuló el mensaje de Jesús? Profundamente. Mientras los discípulos originales de Jesús eran pescadores, artesanos y campesinos de Galilea, que habían experimentado directamente la opresión imperial, Pablo era un miembro educado de la clase colaboradora que había prosperado bajo el sistema romano. Esta diferencia de clase social explica por qué Pablo podía viajar libremente por todo el imperio, por qué tenía acceso a las sinagogas y plazas públicas de las principales ciudades, por qué podía apelar a su ciudadanía romana cuando era arrestado. Los apóstoles originales, siendo judíos palestinos, sin privilegios legales especiales, nunca habrían tenido estas ventajas. Pero más importante aún, esta diferencia explica por qué Pablo reformuló el mensaje de Jesús de maneras que eran compatibles con el mantenimiento del orden imperial. Un miembro de la élite colaboradora tendría una comprensión instintiva de qué tipos de mensajes religiosos serían tolerables para las autoridades romanas y cuáles representarían una amenaza que necesitaba ser suprimida. Pero ¿cómo específicamente adaptó Pablo el mensaje original para hacerlo útil al control imperial? Primero, eliminó todos los elementos que podrían incitar a la resistencia política directa. El Jesús histórico había predicado la llegada inminente del reino de Dios, un concepto que en el contexto judío del siglo I tenía implicaciones claramente políticas. La liberación del pueblo elegido de la dominación extranjera y el establecimiento de un reino terrenal de justicia divina. Pablo transformó este reino de Dios político en un reino espiritual individual. Ya no se trataba de la liberación colectiva de la opresión imperial, sino de la salvación personal del alma individual. Este cambio fue crucial, porque eliminó el potencial revolucionario del mensaje original, mientras mantenía su atractivo emocional. ¿Te das cuenta de la brillantez diabólica de esta transformación?
Pablo tomó un mensaje que había inspirado esperanzas de liberación nacional y lo convirtió en una válvula de escape psicológica que en realidad reforzaba la aceptación del status quo político. En lugar de luchar por la justicia en este mundo, los creyentes ahora debían esperar pacientemente sus recompensas en el próximo. Esta reorientación hacia el más allá tuvo consecuencias enormes para cómo los cristianos posteriores entendieron su relación con las estructuras de poder terrenales. Mientras Jesús había desafiado constantemente a las autoridades de su tiempo, expulsando a los cambistas del templo, denunciando a los líderes religiosos corruptos, comiendo con publicanos y pecadores como acto de protesta social, Pablo enseñó su misión activa a las autoridades establecidas. ¿Desde dónde nos escribes? Desde Argentina, México, Colombia, España. En cualquier país donde te encuentres, probablemente has crecido con la idea de que el cristianismo es una religión de paz y amor. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué esta supuesta religión de amor fue tan útil para los imperialistas españoles que conquistaron América Latina? ¿Por qué los misioneros cristianos siempre llegaban junto con los soldados conquistadores? La respuesta está en las enseñanzas específicas que Pablo introdujo para hacer el cristianismo compatible con el imperialismo. En su carta a los romanos, Pablo escribió: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos». Puedes imaginar al Jesús histórico que había sido ejecutado por las autoridades romanas como un rebelde político, enseñando este tipo de sumisión absoluta al poder imperial. La contradicción es tan obvia que resulta asombroso que haya sido ignorada durante tanto tiempo por los estudiosos cristianos. Pero Pablo no se detuvo ahí. También estableció enseñanzas específicas para diferentes grupos sociales que garantizaban la estabilidad del orden social romano. A los esclavos les enseñó: «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Pablo estaba instruyendo a millones de seres humanos esclavizados para que aceptaran su condición como voluntad divina y obedecieran a sus opresores con sencillez de corazón. Esta no es una enseñanza marginal o malinterpretada, está en el núcleo mismo de la teología paulina. A las mujeres Pablo les impuso restricciones que habrían sido completamente ajenas al movimiento original de Jesús. Las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Recuerda que Jesús había incluido mujeres como discípulas activas. Había conversado teológicamente con la mujer samaritana junto al pozo. Había defendido a la mujer adúltera. Había permitido que María Magdalena fuera la primera testigo de su resurrección, según los evangelios. ¿Cómo pudo su supuesto seguidor Pablo imponer restricciones tan severas a las mujeres que contradecían completamente el ejemplo del Maestro? La respuesta está en el propósito real de las enseñanzas paulinas: crear una religión que reforzara las estructuras sociales jerárquicas del Imperio Romano en lugar de desafiarlas como había hecho Jesús. El patriarcado romano requería la subordinación de las mujeres. Por lo tanto, Pablo desarrolló doctrinas cristianas que justificaban religiosamente esta subordinación. Pero ¿cómo sabemos que estas enseñanzas de control social fueron intencionales y no simplemente el resultado de los prejuicios personales de Pablo?
La evidencia está en la consistencia sistemática con la que todas sus innovaciones teológicas servían a los intereses del poder imperial romano. Considera, por ejemplo, su doctrina de la justificación por la fe en lugar de por las obras. Esta enseñanza, central al cristianismo paulino, eliminaba efectivamente el énfasis de Jesús en la justicia práctica y la transformación social. En lugar de ser juzgados por cómo trataban a los pobres, los marginados y los oprimidos, los creyentes ahora serían juzgados por sus creencias doctrinales internas. ¿Ves la implicación política de este cambio? Significaba que un amo de esclavos rico, que tenía las creencias correctas, era considerado más justificado ante Dios que un esclavo rebelde que luchaba por la justicia, pero tenía dudas doctrinales. Un emperador que confesaba la fe cristiana era automáticamente más virtuoso que los súbditos que se rebelaban contra la opresión imperial. Esta transformación del criterio de juicio divino de las obras éticas a las creencias doctrinales fue quizás la innovación más brillante de Pablo para crear una religión compatible con el imperialismo. Permitía que los poderosos mantuvieran su poder y privilegio mientras se consideraban espiritualmente superiores a aquellos que sufrían bajo su dominación. Si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, toca la pantalla una vez más y comparte este contenido. Esta información necesita llegar a más personas porque revela cómo las instituciones religiosas han sido utilizadas durante siglos para mantener a las poblaciones en la ignorancia sobre los verdaderos orígenes de sus creencias. Pero ¿cómo reaccionaron las autoridades romanas ante esta nueva versión cristianizada del mensaje de Jesús? Inicialmente con cierta desconfianza, pero gradualmente con reconocimiento de su utilidad política. Los emperadores del siglo II y III notaron que los cristianos paulinos eran súbditos particularmente obedientes y pacíficos comparados con otros grupos religiosos. Mientras los judíos se rebelaron repetidamente contra el dominio romano, culminando en las devastadoras guerras judías de los años 66, 73 y 132-135 s, los cristiano-paulinos predicaban sumisión a las autoridades civiles como deber religioso. Mientras los cultos mistéricos a veces inspiraban comportamientos extáticos que preocupaban a las autoridades, el cristianismo paulino promovía el orden social y la disciplina personal. ¿Casualidad? Imposible. Pablo había diseñado deliberadamente su versión del cristianismo para ser políticamente útil al Imperio Romano, y funcionó exactamente como había planeado. Las persecuciones esporádicas de los cristianos durante los primeros 3 siglos no contradicen esta tesis, sino que la confirman. Estas persecuciones fueron típicamente locales y temporales, dirigidas más contra el aspecto de superstición extranjera del cristianismo que contra su contenido político, y significativamente afectaron más a las comunidades judío-cristianas que mantenían elementos del mensaje original de resistencia al poder que a las comunidades paulinas gentiles. Pero ¿qué pasó cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el 313 e.C.? Aquí vemos la culminación del plan de Pablo. Constantino no se convirtió al cristianismo por convicción espiritual. Siguió adorando al dios Sol hasta su muerte y solo fue bautizado en su lecho de muerte. Se convirtió al cristianismo porque reconoció en él la herramienta de control social perfecta para su imperio. ¿Qué tipo de religión necesitaba un emperador que quería consolidar el poder absoluto sobre un territorio gigantesco y poblaciones diversas? Una religión que enseñara obediencia incondicional a las autoridades, que prometiera recompensas en el más allá en lugar de justicia en este mundo,
que tuviera una estructura jerárquica que reflejara y reforzara las jerarquías políticas imperiales y que fuera lo suficientemente universalista como para ser adoptada por diferentes grupos étnicos sin amenazar la unidad política. El cristianismo paulino cumplía todos estos requisitos perfectamente. Era la religión imperial ideal que Pablo había estado desarrollando durante 3 siglos. Cuando Constantino convocó el Concilio de Nicea en 325 s, no estaba presidiendo una reunión espiritual, sino organizando un evento político diseñado para crear una versión estandarizada del cristianismo que sirviera mejor a los intereses imperiales. Los obispos que asistieron al concilio eran efectivamente funcionarios imperiales, cuya tarea era desarrollar una ortodoxia religiosa que apoyara la ortodoxia política. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las doctrinas que emergieron de Nicea, como la divinidad completa de Cristo y la Trinidad, eran tan complejas y abstractas comparadas con las enseñanzas simples y prácticas del Jesús histórico? Porque estas doctrinas no estaban diseñadas para la edificación espiritual, sino para el control institucional. Las doctrinas complejas requieren interpretación experta, lo que crea una clase clerical especializada con autoridad para determinar la ortodoxia. Esta clase clerical se convierte entonces en aliada natural de la clase política dominante, ya que ambas dependen de jerarquías de autoridad para mantener su poder. Las enseñanzas simples de Jesús sobre el amor al prójimo, el cuidado de los pobres y la construcción de la justicia social no requerían intermediarios clericales. Cualquier persona podía entenderlas y aplicarlas directamente. Pero las doctrinas trinitarias, cristológicas y soteriológicas desarrolladas en los concilios imperiales requerían educación teológica especializada, creando dependencia de la autoridad institucional. ¿Ves cómo cada elemento del cristianismo institucional fue diseñado para crear y mantener estructuras de control social? No fue accidental, sino completamente intencional. Después de Nicea, el proceso de institucionalización se aceleró dramáticamente. En 380 s, el emperador Teodosio declaró el cristianismo niceno como la única religión legal del imperio. Esto no fue el triunfo de la verdad espiritual sobre el error pagano, como enseñan las iglesias, sino la consolidación final del cristianismo como religión de Estado diseñada para el control poblacional. ¿Qué pasó entonces con las versiones alternativas del cristianismo que habían preservado elementos del mensaje original de Jesús? Fueron sistemáticamente suprimidas, no por ser heréticas, en algún sentido espiritual abstracto, sino por ser políticamente peligrosas para el nuevo orden cristiano imperial. Los ebionitas, que mantenían que Jesús había sido un profeta humano enviado para reformar el judaísmo, fueron perseguidos hasta la extinción. Los gnósticos, que enseñaban el acceso directo a la experiencia espiritual sin mediación institucional, fueron declarados herejes y sus textos fueron quemados. Los montanistas, que creían en la continuación de la profecía inspirada, fueron suprimidos porque su espontaneidad espiritual amenazaba la autoridad clerical establecida. ¿Qué tenían en común todos estos grupos heréticos? Preservaban elementos del mensaje original de Jesús, que eran incompatibles con el uso del cristianismo como herramienta de control imperial. Su eliminación no fue teológica, sino política. Los textos que preservaban estas tradiciones alternativas también fueron sistemáticamente destruidos. Solo gracias a descubrimientos arqueológicos accidentales, como los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, tenemos algún conocimiento de la diversidad del cristianismo primitivo que fue suprimida por la ortodoxia imperial. ¿Te imaginas cuánto conocimiento histórico se perdió en esta campaña de destrucción sistemática? ¿Cuántas versiones del mensaje de Jesús, posiblemente más auténticas que las que sobrevivieron, fueron eliminadas porque no servían a los intereses del poder imperial?
El resultado fue que para el siglo V, el cristianismo que dominaba el mundo mediterráneo no tenía prácticamente ninguna semejanza con el movimiento original de Jesús. Era una religión imperial diseñada para el control masivo, administrada por una jerarquía clerical que funcionaba efectivamente como un brazo del aparato estatal. Esta transformación tuvo consecuencias enormes, no solo para el cristianismo, sino para toda la civilización occidental. Durante los siguientes 1500 años, esta religión de control sirvió como la ideología dominante que justificó todo tipo de opresión, explotación y violencia en nombre del Príncipe de la Paz. ¿Cómo pudieron las cruzadas ser predicadas en nombre de un hombre que había dicho «ama a tus enemigos»? ¿Cómo pudo la Inquisición torturar y matar en nombre de alguien que había perdonado incluso a quienes lo crucificaron? ¿Cómo pudieron los conquistadores españoles esclavizar a poblaciones enteras mientras plantaban cruces cristianas en tierras americanas? La respuesta está en la transformación que Pablo había operado en el mensaje original. Al crear un sistema de creencias obsesionado con la ortodoxia doctrinal más que con la práctica ética, al establecer jerarquías institucionales más preocupadas por el poder que por la compasión, al promover la obediencia a las autoridades más que la resistencia a la injusticia, Pablo había creado las condiciones ideológicas que hicieron posibles todas estas perversiones posteriores. Cada vez que las iglesias cristianas han apoyado la guerra, la opresión, la explotación o la injusticia a lo largo de la historia, han estado siguiendo la lógica de las enseñanzas paulinas más que las del Jesús histórico. Y cada vez que cristianos individuales se han opuesto a estas perversiones institucionales, han estado recuperando, consciente o inconscientemente, elementos del mensaje original que Pablo había obscurecido. ¿Desde qué país de América Latina nos estás viendo? Si eres de México, Argentina, Colombia, Perú o cualquier otro país latinoamericano, tu historia nacional está marcada profundamente por esta distorsión del cristianismo. Los conquistadores españoles no trajeron el mensaje de Jesús a América, trajeron la religión imperial de Pablo diseñada para justificar la dominación y explotación de poblaciones colonizadas. Las misiones cristianas en América no fueron centros de liberación espiritual, sino instituciones de control cultural diseñadas para destruir las religiones indígenas y reemplazarlas con un sistema de creencias que promovía la sumisión a las autoridades coloniales españolas. Los misioneros enseñaban a las poblaciones nativas a obedecer a sus conquistadores como voluntad divina y a esperar sus recompensas en el cielo en lugar de luchar por la justicia en la tierra. Esta misma dinámica se ha repetido en cada contexto donde el cristianismo institucional se ha expandido junto con el poder imperial. En África durante la colonización europea, en Asia durante la expansión occidental, en el Pacífico durante la era de las plantaciones. Siempre la misma patrón. El cristianismo paulino llegaba como justificación ideológica para la dominación política y económica. ¿Casualidad? Imposible. Esta consistencia histórica demuestra que el cristianismo institucional funciona exactamente como Pablo lo diseñó, como herramienta de control social que beneficia a las élites dominantes mientras pacifica a las masas dominadas con promesas de recompensas ultraterrenas. Pero aquí está lo más perturbador. Este sistema de control religioso ha sido tan exitoso que la mayoría de las personas que se consideran cristianas hoy en día ni siquiera se dan cuenta de que están siguiendo las enseñanzas de Pablo más que las de Jesús. Han sido condicionadas a ver las distorsiones paulinas como el verdadero cristianismo y a considerar cualquier intento de regresar al mensaje original como herejía o liberalismo peligroso.
¿Cómo es posible este nivel de condicionamiento mental? A través de siglos de educación religiosa sistemática que presenta la narrativa paulina como historia sagrada incuestionable. A través de la supresión de la investigación histórica crítica en los seminarios y universidades religiosas. A través de la intimidación social y la amenaza de excomunión para aquellos que hacen preguntas inconvenientes sobre los orígenes reales del cristianismo. El resultado es una forma de control mental religioso tan profunda y generalizada que la mayoría de sus víctimas ni siquiera reconocen que están siendo controladas. Creen genuinamente que están siguiendo a Jesús, cuando en realidad están siguiendo el sistema de control que Pablo creó para servir al Imperio Romano. Pero ¿qué pasa cuando la gente comienza a despertar de este condicionamiento? ¿Qué pasa cuando suficientes personas comprenden la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo paulino? ¿Qué pasa cuando las masas se dan cuenta de que han sido manipuladas durante 2 milenios por una religión diseñada para mantenerlas sumisas? Estamos empezando a ver los primeros signos de este despertar masivo. Por primera vez en la historia, suficientes personas tienen acceso a información histórica crítica para ver a través de las narrativas institucionales tradicionales. Los descubrimientos arqueológicos, los estudios textuales críticos, la investigación histórica comparativa, todo está convergiendo para revelar la verdadera naturaleza del cristianismo institucional. Y las implicaciones van mucho más allá de la religión. Si una de las instituciones más poderosas y respetadas de la civilización occidental está basada en una manipulación histórica masiva, ¿qué otras instituciones podrían estar construidas sobre fundamentos igualmente falsos? ¿Qué otros sistemas de poder podrían estar utilizando técnicas similares de control mental y manipulación ideológica? Por favor, comparte este video con al menos una persona que conozcas. Esta información es demasiado importante para mantenerla solo para ti, tus amigos, tu familia, tu comunidad. Todos merecen conocer la verdad sobre cómo han sido manipulados por instituciones que afirman tener su mejor interés en mente, pero que en realidad están diseñadas para mantenerlos controlados. La liberación comienza con el conocimiento, y el conocimiento que acabas de adquirir te da el poder de elegir conscientemente entre la verdad liberadora y las mentiras controladoras, entre el mensaje auténtico de transformación social y las distorsiones de dominación imperial, entre la responsabilidad personal y la dependencia institucional. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo vas a ignorar porque es demasiado perturbador para tu visión del mundo? ¿Lo vas a usar para liberarte del condicionamiento religioso que ha limitado tu pensamiento y tu potencial? ¿Lo vas a compartir para ayudar a otros a despertar de la misma manipulación? La decisión es tuya, pero recuerda, una vez que conoces la verdad, no puedes pretender que no la conoces. Una vez que ves cómo funciona la manipulación, no puedes volver a ser manipulado de la misma manera. Una vez que entiendes la diferencia entre liberación auténtica y control institucional, no puedes aceptar pasivamente ser controlado. El despertar masivo ha comenzado. La pregunta no es si continuará, sino qué tan rápido se extenderá y qué tan profunda será la transformación que produzca. Tu participación en este proceso puede hacer la diferencia entre un despertar gradual que tome generaciones y una transformación revolucionaria que cambie el mundo en nuestro tiempo de vida. La elección es tuya, pero ahora, al menos, es una elección informada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las iglesias más ricas del mundo están construidas sobre los huesos de millones de personas que murieron defendiendo versiones alternativas del cristianismo? ¿Por qué la institución que afirma seguir al príncipe de la paz acumuló durante siglos el arsenal de tortura más sofisticado de la historia humana?
Si me estás viendo desde tu celular, dale ese toque a la pantalla ahora mismo para que este contenido llegue a más personas que necesitan despertar de 2 milenios de manipulación sistemática. La arqueología moderna ha desenterrado una verdad que las instituciones cristianas han tratado desesperadamente de ocultar durante décadas. Existen montañas de evidencia física que confirman que el cristianismo tal como lo conocemos hoy no tiene prácticamente nada que ver con las enseñanzas del Jesús histórico. Y esta evidencia no proviene de escépticos antirreligiosos, sino de los propios arqueólogos e historiadores cristianos que se han visto obligados a confrontar la realidad de sus propios descubrimientos. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? México, a las 3 de la tarde. Argentina, cerca de las 7 de la noche. España, donde ya es medianoche. No importa tu ubicación geográfica, porque lo que vamos a revelar trasciende fronteras y afecta a toda la humanidad que ha sido educada en la tradición cristiana occidental. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos accidentalmente por un pastor beduino en 1947, nos proporcionan una ventana directa al mundo religioso en el que vivió y enseñó Jesús. Estos textos, escritos por una comunidad judía contemporánea a Jesús, revelan una diversidad de creencias y prácticas dentro del judaísmo del siglo I, que es completamente diferente a la imagen monolítica que presenta el cristianismo tradicional. ¿Qué encontramos en estos manuscritos? Encontramos múltiples movimientos mesiánicos, cada uno con su propia interpretación de las escrituras hebreas, cada uno esperando un tipo diferente de liberador, cada uno con su propia visión del reino de Dios que habría de venir. Encontramos que el concepto de un Mesías divino que moriría por los pecados del mundo era completamente ajeno al pensamiento judío de la época. Los esenios de Qumrán, que produjeron estos manuscritos, esperaban 2 Mesías diferentes, un Mesías sacerdotal de la línea de Aarón y un Mesías real de la línea de David. Ninguno de estos Mesías esperados tenía características divinas, ninguno estaba destinado a morir como sacrificio redentor, ninguno establecería una nueva religión separada del judaísmo. ¿Ves la implicación devastadora de estos descubrimientos? Muestran que las doctrinas centrales del cristianismo paulino, la divinidad de Cristo, su muerte sacrificial, la salvación por fe en lugar de por obras, eran conceptos completamente ajenos al contexto religioso en el que Jesús vivió y enseñó. Pero la evidencia arqueológica va mucho más lejos. Los evangelios de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, preservan tradiciones cristianas alternativas que fueron suprimidas por la Iglesia Ortodoxa durante los siglos IV y V. Estos textos nos muestran que existían versiones del cristianismo primitivo que eran radicalmente diferentes de la versión que eventualmente se convirtió en ortodoxa. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a Jesús como un maestro de sabiduría que enseña el acceso directo a la experiencia espiritual sin necesidad de mediación institucional. No hay narrativa de nacimiento virginal, no hay relatos de milagros sobrenaturales, no hay doctrina de muerte sacrificial. Solo enseñanzas prácticas sobre cómo vivir una vida espiritualmente auténtica. ¿Por qué este evangelio, que posiblemente preserva enseñanzas más auténticas de Jesús que los evangelios canónicos, fue excluido de la Biblia cristiana? Porque representaba una amenaza directa al poder de la jerarquía eclesiástica emergente. Si las personas podían acceder directamente a la experiencia espiritual, ¿para qué necesitarían sacerdotes, obispos o papas? El Evangelio de María Magdalena revela otra verdad perturbadora, que las mujeres desempeñaron roles de liderazgo cruciales en el movimiento original de Jesús, roles que fueron sistemáticamente borrados de la narrativa oficial.
María Magdalena es presentada como la discípula más cercana a Jesús, aquella que mejor comprendió sus enseñanzas esotéricas. ¿Por qué esta tradición fue suprimida tan violentamente? Porque contradecía las enseñanzas paulinas sobre la subordinación de las mujeres. Si María Magdalena había sido reconocida como líder espiritual por el propio Jesús, ¿cómo podrían las iglesias justificar la exclusión sistemática de las mujeres del liderazgo religioso? Los textos gnósticos en general presentan una versión del cristianismo que enfatiza el conocimiento directo, gnosis, sobre la fe ciega, la experiencia personal sobre la autoridad institucional, la transformación espiritual sobre la obediencia doctrinal. Esta versión del cristianismo habría sido completamente incompatible con su uso como herramienta de control imperial. Pero ¿qué nos dice el análisis crítico moderno sobre los propios textos que sí entraron en el canon bíblico? Los resultados son igualmente reveladores. Los estudios textuales han demostrado que los evangelios canónicos fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús, por autores que no habían sido testigos oculares de los eventos que narran, y que fueron editados repetidamente durante los primeros siglos, para ajustarse a las necesidades doctrinales de la Iglesia emergente. El Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, fue escrito alrededor del año 70 EC, 40 años después de la crucifixión. Mateo y Lucas, escritos entre 80-90 EC, utilizaron a Marcos como fuente, pero añadieron material legendario que no aparece en las tradiciones más tempranas. Juan, el más tardío, escrito alrededor del 100 EC, presenta una versión de Jesús tan teológicamente desarrollada que es prácticamente irreconocible comparada con el predicador judío de los evangelios sinópticos. ¿Qué significa esta cronología para la confiabilidad histórica de los evangelios? Significa que ninguno de estos textos preserva testimonios directos de las enseñanzas de Jesús, sino interpretaciones posteriores filtradas a través de décadas de desarrollo doctrinal y conflicto comunitario. Más perturbador aún, el análisis textual ha revelado que muchas de las enseñanzas más cristianas atribuidas a Jesús fueron añadidas a los manuscritos siglos después de su composición original. Las palabras «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», en Lucas 23:34, por ejemplo, no aparecen en los manuscritos más antiguos. Fueron insertas posteriormente para hacer que Jesús pareciera más compatible con la teología paulina del perdón universal. La famosa historia de la mujer adúltera en Juan 8, donde Jesús dice, «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra», tampoco aparece en los manuscritos más antiguos. Fue añadida siglos después, probablemente porque los escribas cristianos pensaron que la historia hacía que Jesús pareciera más misericordioso y menos severo. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Significa que incluso los textos que entraron en el canon bíblico oficial fueron manipulados sistemáticamente durante siglos para crear una imagen de Jesús que sirviera mejor a los propósitos de la Iglesia institucional. Pero, ¿qué pasa cuando examinamos las cartas de Pablo con las herramientas modernas de análisis textual? Los resultados son aún más perturbadores. De las 14 cartas tradicionalmente atribuidas a Pablo, los estudiosos modernos consideran que solo 7 fueron realmente escritas por él. Las otras 7, incluyendo las llamadas cartas pastorales, que establecen estructuras de autoridad eclesiástica, fueron escritas por otros autores décadas o siglos después. ¿Qué significa esto? Significa que incluso la base doctrinal del cristianismo paulino ha sido fabricada y expandida por generaciones de escribas con agendas específicas de control institucional. Las cartas pastorales, Primera y Segunda Timoteo y Tito, que establecen jerarquías clericales y restricciones sobre las mujeres,
Fueron escritas probablemente en el siglo II por autores desconocidos que querían usar la autoridad de Pablo para legitimar estructuras de poder que el Pablo histórico nunca había establecido. La segunda carta a los tesalonicenses, que enseña sobre el anticristo y el fin de los tiempos, contradice directamente las enseñanzas escatológicas de la primera Tesalonicenses, que sí fue escrita por Pablo. Fue creada por un autor posterior, que quería desalentar las expectativas de que el fin del mundo llegaría pronto, expectativas que estaban causando problemas sociales en las comunidades cristianas. ¿Ves el patrón? Cada falsificación servía a propósitos específicos de control institucional. Los escribas cristianos no dudaron en fabricar autoridad apostólica cuando necesitaban justificar enseñanzas que servían a sus intereses de poder. Comparte este contenido ahora mismo con al menos una persona que conozcas. Esta información es demasiado crucial para mantenerla en secreto. Cada persona que despierte de esta manipulación histórica masiva es un paso hacia la liberación colectiva de la humanidad. Pero ¿qué revelan los descubrimientos arqueológicos sobre las comunidades cristiano-judías que preservaron versiones más auténticas del mensaje de Jesús? Los hallazgos son fascinantes y perturbadores. Durante siglos existieron comunidades de seguidores de Jesús que mantuvieron su identidad judía, observaron la ley mosaica, rechazaron las innovaciones teológicas de Pablo y fueron eventualmente eliminadas por la Iglesia institucional. Los ebionitas, cuyo nombre significa los pobres en hebreo, se consideraban los herederos auténticos del movimiento original de Jesús. Mantenían que Jesús había sido un profeta humano, no una deidad encarnada. Observaban el Sabbat, practicaban la circuncisión, seguían las leyes dietarias judías y rechazaban las cartas de Pablo como desviaciones del mensaje original. ¿Qué pasó con los ebionitas? Fueron declarados herejes por la Iglesia ortodoxa y perseguidos hasta la extinción. Sus textos fueron quemados, sus líderes fueron exiliados o ejecutados, sus comunidades fueron dispersadas. ¿Por qué? Porque representaban una amenaza directa a la narrativa de que el cristianismo paulino era la única versión auténtica del mensaje de Jesús. Los nazarenos, otro grupo judío cristiano, preservaron tradiciones similares. Mantenían que Jesús había venido para cumplir la ley judía, no para abolirla como enseñaba Pablo. Veían en las innovaciones paulinas una traición al mensaje original del Maestro. ¿Qué evidencia arqueológica tenemos de estas comunidades? Inscripciones, monedas, restos arquitectónicos que muestran símbolos judíos combinados con referencias a Jesús como Mesías. Estas comunidades mantuvieron su existencia durante siglos después de la muerte de Jesús, lo que demuestra que había alternativas históricamente viables al cristianismo paulino. El hecho de que estas alternativas fueran violentamente suprimidas no prueba que estuvieran equivocadas teológicamente, sino que representaban una amenaza política al poder de la Iglesia institucional emergente. ¿Desde dónde me escribes? Si estás en América Latina, tu propia historia familiar probablemente está marcada por esta supresión de las tradiciones auténticas. Los pueblos indígenas de América tenían sistemas espirituales sofisticados que enfatizaban la conexión directa con lo sagrado, la responsabilidad comunitaria, la armonía con la naturaleza. Estos sistemas tenían más en común con las enseñanzas originales de Jesús que con el cristianismo institucional que los conquistadores españoles impusieron por la fuerza. Pero ¿qué pasó cuando estas tradiciones indígenas encontraron el cristianismo auténtico, libre de las distorsiones paulinas? En algunos casos, hubo síntesis hermosas que combinaban la espiritualidad indígena con elementos del mensaje original de Jesús que resonaban con valores comunitarios y de justicia social. Sin embargo, esta síntesis
fueron típicamente suprimidas por las autoridades eclesiásticas coloniales, porque representaban versiones del cristianismo que no servían a los propósitos de control imperial. La Inquisición en América se dedicó tanto a eliminar las herejías cristianas alternativas como las religiones indígenas tradicionales. El legado de esta manipulación sistemática se extiende mucho más allá de la historia religiosa. Ha moldeado la manera en que civilizaciones enteras entienden la autoridad, la obediencia, la relación entre el poder y la verdad. Durante 2 milenios, poblaciones enteras han sido condicionadas a aceptar que las instituciones de autoridad tienen el derecho de definir la realidad, incluso cuando esa realidad contradice la evidencia disponible. ¿Cómo han mantenido las instituciones cristianas este control durante tanto tiempo frente a evidencia arqueológica e histórica que contradice sus narrativas fundamentales? A través de una combinación de supresión de información, intimidación académica y condicionamiento psicológico sistemático que comienza en la infancia. Los seminarios y universidades cristianas han desarrollado técnicas sofisticadas para inmunizar a sus estudiantes contra la evidencia crítica. Enseñan que la fe debe triunfar sobre la razón, que la duda es pecaminosa, que cuestionar las enseñanzas oficiales de la Iglesia es rebelión contra Dios mismo. Esta inmunización psicológica ha sido tan efectiva que muchos cristianos educados pueden confrontar evidencia demoledora contra sus creencias y simplemente ignorarla o reinterpretarla de maneras que preserven sus marcos conceptuales existentes. Es una forma de disonancia cognitiva institucionalizada. Pero ¿qué pasa cuando suficientes personas se liberan de este condicionamiento y comienzan a examinar la evidencia honestamente? Lo que está pasando ahora, un despertar masivo que está acelerándose exponencialmente gracias al acceso democrático a la información histórica crítica. Por primera vez en 2 milenios, millones de personas tienen acceso directo a las herramientas y evidencias que revelan la verdadera naturaleza del cristianismo institucional. Los descubrimientos arqueológicos, los estudios textuales críticos, las investigaciones históricas comparativas, todo está convergiendo para hacer visible la manipulación sistemática que ha mantenido a la humanidad en ignorancia espiritual durante siglos. ¿Qué tipo de mundo podríamos crear si recuperáramos y aplicáramos el mensaje auténtico de Jesús de Nazaret? Un mundo donde la justicia social fuera prioritaria sobre la acumulación de poder institucional. Un mundo donde la compasión práctica fuera más importante que la ortodoxia doctrinal. Un mundo donde la transformación de las estructuras de opresión fuera vista como un imperativo espiritual. Este no es un sueño utópico, sino una posibilidad práctica. El mensaje original de Jesús proporcionaba exactamente este tipo de programa de transformación social revolucionaria. Fue solo cuando este mensaje fue distorsionado y canalizado hacia la obediencia institucional que perdió su poder transformador. Los movimientos de liberación más exitosos de la historia moderna han recuperado, consciente o inconscientemente, elementos del mensaje auténtico de Jesús. Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, Oscar Romero, todos encontraron en las enseñanzas originales sobre justicia social y transformación no violenta una base para desafiar sistemas de opresión. ¿Qué tenían en común estos líderes? Todos fueron opposition by las instituciones cristianas establecidas de su tiempo, porque su aplicación auténtica del mensaje de Jesús amenazaba estructuras de poder que esas instituciones habían sido diseñadas para preservar. King fue condenado por líderes religiosos blancos que citaban las enseñanzas paulinas sobre obediencia a las autoridades para argumentar que los afroamericanos debían aceptar la segregación.
Gandhi encontró más inspiración auténtica en el Sermón de la Montaña que en las instituciones cristianas coloniales británicas que utilizaban la religión para justificar el imperialismo. ¿Ves el patrón? Cada vez que alguien ha tratado de aplicar realmente las enseñanzas originales de Jesús sobre justicia social y transformación de estructuras opresivas, ha encontrado resistencia de las instituciones que afirman representar su mensaje. Esta resistencia no es accidental, sino sistemática. Revela la función real del cristianismo institucional. No promover las enseñanzas auténticas de Jesús, sino mantener sistemas de control social que benefician a las élites dominantes. Pero ¿cómo podemos distinguir prácticamente entre las enseñanzas auténticas de Jesús y las distorsiones paulinas diseñadas para el control? Los criterios son sorprendentemente simples cuando aplicamos herramientas críticas básicas. Las enseñanzas auténticas de Jesús enfatizan la transformación social terrenal, el cuidado de los marginados y oprimidos, la resistencia no violenta a las estructuras injustas, la accesibilidad directa de lo sagrado sin mediación institucional, la igualdad fundamental de todos los seres humanos independientemente de género, etnia o clase social. Las distorsiones paulinas enfatizan la salvación individual ultraterrena, la obediencia a las autoridades establecidas, la aceptación de las estructuras sociales injustas como voluntad divina, la dependencia de jerarquías clericales para la interpretación de la verdad espiritual, la subordinación de mujeres y grupos marginados. ¿Cuál de estos dos conjuntos de enseñanzas sirve mejor a los intereses de las élites dominantes? La respuesta es obvia, y la historia de los últimos 2 milenios confirma que las instituciones cristianas han promovido consistentemente las enseñanzas que sirven al poder más que aquellas que lo desafían. Esta claridad sobre la diferencia entre liberación auténtica y control institucional tiene implicaciones que van mucho más allá de la religión. Nos proporciona herramientas críticas para evaluar cualquier institución o ideología que afirme trabajar por nuestro bienestar mientras en realidad sirve a intereses de poder. ¿Cómo podemos aplicar estas herramientas a las instituciones políticas, educativas, mediáticas y económicas de nuestro tiempo? Preguntando las mismas preguntas críticas. ¿Esta institución promueve realmente la justicia y la liberación humana? ¿O está diseñada para mantener sistemas de control que benefician a una élite? Sus enseñanzas empoderan a las personas para pensar y actuar independientemente o crean dependencia y obediencia. La manipulación religiosa sistemática que hemos estado analizando no es un fenómeno histórico aislado, sino un modelo que se ha aplicado repetidamente en diferentes contextos para controlar poblaciones y mantener estructuras de poder injustas. Estás empezando a ver conexiones entre esta manipulación histórica y dinámicas similares en el mundo contemporáneo, entre las técnicas de control mental religioso y las técnicas de control mental político, mediático, educativo, entre las promesas ultraterrenas de recompensas espirituales y las promesas contemporáneas de prosperidad futura que nunca llegan. El despertar de la manipulación religiosa es solo el comienzo. Una vez que entiendes cómo funciona el control sistemático en un contexto, puedes reconocerlo en otros contextos. Una vez que desarrollas inmunidad a un tipo de manipulación, te vuelves más resistente a otros tipos. Esta es la razón por la cual la recuperación del mensaje auténtico de Jesús es tan importante. No se trata solo de historia religiosa, sino de liberación humana fundamental. Se trata de recuperar nuestra capacidad de pensar críticamente, de resistir la manipulación institucional, de trabajar activamente por la justicia y la transformación social.
¿Qué tipo de resistencia podemos esperar de las instituciones que han beneficiado de esta manipulación durante siglos? Resistencia intensa y sofisticada. Estas instituciones no van a renunciar voluntariamente al poder que han acumulado a través de la distorsión sistemática del mensaje original. Pero también podemos esperar algo más: una aceleración del despertar masivo a medida que más personas acceden a la información crítica y comienzan a conectar los puntos entre la manipulación religiosa histórica y las dinámicas de control contemporáneas. Estamos viviendo en un momento único en la historia humana. Por primera vez tenemos tanto las herramientas críticas para ver a través de milenios de manipulación sistemática, como los medios para compartir esta información ampliamente de manera democrática. Las instituciones de control tradicionales ya no pueden monopolizar el acceso a la información o suprimir las voces disidentes tan efectivamente como lo hicieron durante siglos. La democratización de la comunicación está haciendo posible un despertar masivo que hubiera sido imposible en cualquier época anterior. Pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, como individuos que hemos accedido a esta información liberadora? La responsabilidad de compartirla, de vivir según sus implicaciones, de trabajar activamente por la transformación de las estructuras que perpetúan la ignorancia y la opresión. No es suficiente simplemente conocer la verdad sobre la manipulación religiosa histórica. Necesitamos aplicar esta comprensión para crear un mundo más justo, más compasivo, más auténticamente espiritual. Esto significa recuperar y aplicar los principios originales de justicia social, igualdad humana, transformación no violenta y acceso directo a lo sagrado que caracterizaban las enseñanzas auténticas de Jesús. Significa también desarrollar inmunidad a todas las formas de manipulación institucional, religiosa o secular que intentan controlar nuestro pensamiento y comportamiento para servir a intereses de poder más que a la liberación humana. Significa finalmente construir comunidades y movimientos basados en los valores auténticos de compasión, justicia y transformación social, más que en la obediencia a autoridades institucionales que han demostrado ser indignas de confianza. ¿Desde qué país del mundo nos estás viendo? Sea México, Argentina, España, Colombia o cualquier otro lugar, tu participación en este despertar puede hacer la diferencia entre una transformación gradual que tome generaciones y una revolución de conciencia que cambie el mundo en nuestro tiempo de vida. La elección está frente a ti. Puedes seguir viviendo según las narrativas de control que han dominado la civilización occidental durante 2 milenios. O puedes abrazar la verdad liberadora y trabajar activamente por la transformación que el mundo necesita desesperadamente. Puedes seguir siendo un súbdito pasivo de instituciones que afirman actuar por tu bienestar, mientras perpetúan tu ignorancia y dependencia, o puedes convertirte en un agente activo de liberación y transformación auténtica. Puedes seguir esperando que otros cambien el mundo por ti, o puedes reconocer que el cambio comienza con individuos como tú, que tienen el conocimiento, las herramientas y la determinación para hacer la diferencia. La verdad sobre el cristianismo institucional es solo la punta del iceberg. Una vez que comienzas a ver cómo funciona la manipulación sistemática en un área, comienzas a verla en todas partes. Una vez que desarrollas las herramientas críticas para resistir un tipo de control, puedes aplicar esas herramientas para resistir otros tipos de control. ¿Estás preparado para este nivel de despertar? ¿Estás preparado para la responsabilidad que viene con el conocimiento liberador? ¿Estás preparado para vivir según los principios auténticos de justicia, compasión y transformación social que has redescubierto? Si es así, entonces comparte este mensaje con todas las personas que puedas alcanzar.
Habla con tu familia, tus amigos, tu comunidad sobre lo que has aprendido. No permitas que esta información quede enterrada o ignorada. La liberación de la humanidad de 2 milenios de manipulación religiosa sistemática depende de que suficientes personas despierten a la verdad y se comprometan activamente con la transformación. Tu participación importa, tu voz importa, tu acción importa. El mundo que podríamos crear si aplicáramos realmente las enseñanzas auténticas de Jesús sobre justicia social, igualdad humana y transformación de las estructuras opresivas, está al alcance de nuestras manos. Pero solo se hará realidad si suficientes de nosotros elegimos la verdad sobre la comodidad, la liberación sobre el control, la responsabilidad activa sobre la obediencia pasiva. La decisión es tuya. Pero recuerda, una vez que conoces la verdad, no puedes pretender que no la conoces. Una vez que ves la manipulación, no puedes volver a ser manipulado de la misma manera. Una vez que entiendes tu poder de transformación, no puedes seguir viviendo como si fueras impotente. El despertar ha comenzado. La transformación es posible. El futuro de la humanidad depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿Qué vas a elegir?